Yendo ahora la palabra de la licenciada y doctora en nutrición Virginia Natero. Ella es nuestra Obvio. coordinadora del programa de nutrición del Ministerio de Salud Pública, y hay preguntas en relación a la medicación, si hay experiencia, que al final las vamos a plantear, digo, porque capaz que ahora salen más preguntas, por esto ya vi ahí. Y solo para darle la palabra a Virginia, había en estos días que estuve leyendo bastante este tema, trayendo cómo la sociedad produce o es generadora de estas situaciones de obesidad, y a la misma vez la obesidad, la sociedad es la que estigmatiza esta situación, y bueno, como un punto más también para reflexionar. Y bueno, ahora introducir a las políticas públicas, cómo acompañan a esta academia y a esta clínica. Todo tuyo. Bien, bueno, primero vamos a jugar con la pantalla. Quiero agradecer, ni que hablar el poder estar acá, el tener la oportunidad de, creo que es esta. No, la azul. No importa, no me cabreo. Pero por otro lado, agradecer la invitación, agradecer, más allá de la política pública que forma parte, primero agradecer a nivel personal, no solo a nivel institucional. Con Laura compartimos otros mundos en nuestras vidas, un mundo anterior, y en ese mundo anterior estaba mucho más cerca de lo que contaron ellas hoy, de lo que estoy diciendo hoy en día. Cuando estaban hablando cada uno, yo me iba tomando mis apuntes y anotando mis cosas, y digo, quiero decir esto, y por otro lado decía, Virginia, vos no es eso lo que venís a decir hoy, vos tenés que hablar desde la política pública y no desde la práctica o los años de primer nivel de atención. Pero es un tema súper complejo. Creo que es muy evidente eso, fue evidente durante toda la sesión del día de hoy, durante todos los aportes. Hay muchos aportes y muchos planteos que están muy vinculados a que es multicausal, que es una enfermedad, que tiene muchas aristas, pero si a mí hay algo que me da pie a lo que voy a hablar ahora, que fue lo primero que hablamos hoy cuando llegamos, no es solo hablar de actividad física y comer. Ustedes dirán, nutricionista y no va a hablar de comer, no, porque es una parte de todo el tema. Yo ahora sí voy a ver un poquito de mis años de práctica clínica. Sí, ¿cuánto el tiempo real de hablar de alimentos en una consulta para el tratamiento de obesidad de las que tuve en las policlínicas que trabajé, teniendo la suerte de trabajar con otros profesionales de salud, pediatras, médicos de familias y practicantes de psicología al mismo tiempo en el mismo consultorio? Era muy poco lo que hablábamos de alimentación. Hablábamos de las familias, de los contextos, de las realidades, de las posibilidades de hacer actividad física, de las emociones, de qué pasaba con ese contexto familiar, qué pasaba con ese contexto social, qué pasaba con esos lugares donde se podía o no se podía hacer actividad física. Si se podía o no se podía ir a la placita que había cerca. Qué posibilidades había económicas y qué posibilidades había de familia, si era una madre sola o si era una familia extendida, y había que ver cuál era el rol de los abuelos. Es tan complejo que ya hace muchos años que el objetivo no es disminuir la prevalencia, ya me apuro, la prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Hace mucho que el objetivo es detener el aumento. Miren qué diferencia significativa esta, ¿no? No estamos diciendo vamos a disminuir como en otros montones de resultados que hay a nivel de salud pública, sino en realidad lo que estamos diciendo es, bueno, con no aumentar lo que tenemos ya es suficiente. Entonces, como estas son mis preguntas, ¿no? Desde acá parto de qué políticas públicas han demostrado ser efectivas para prevenir y detener esta problemática, esta pandemia, y cómo pueden integrarse en el contexto nacional, y qué nos falta. ¿Qué políticas públicas han demostrado ser efectivas? Qué gran pregunta, porque la efectividad de la política pública tiene que ver con lo que se mencionó hace un momento, que es el monitoreo y la evaluación. Pero además de eso, depende de los contextos y la adaptación de esa política pública. Entonces yo traje en esto que vos decís el plan de aceleración. El plan de aceleración es una estrategia, plan de aceleración para acelerar las acciones para detener la obesidad,
Tiene un nombre rarísimo, ya lo sé. Claro, porque además la primera vez que lo escuché es plan de aceleración para la obesidad, eso ya sabemos hacerlo, nos está saliendo muy bien. No, es para acelerar las acciones para detener la obesidad, ¿no? Después que esto, hay como una serie de estrategias recomendadas. Entonces a mí me gustó traer esas estrategias y contarles qué hemos estado haciendo. Y contarles esto porque ahora estamos haciendo el salto de lo individual a lo colectivo. En esto de que hoy estaban diciendo, bueno, lo que pasa entonces, aquel que tiene sobrepeso, obesidad, aquel niño, aquel adolescente, es porque está esta cosa de que es vago, no sabe controlarse, no puede dejar de comer. Muchas decisiones no son individuales en estos aspectos. Y acá es donde entra la política pública del entorno. Muchas veces le estamos pidiendo que tome decisiones de alimentación saludable, que es el eje en el que estoy parada en este momento, pero el ambiente y el sistema alimentario no lo acompañan ni favorecen el hacer esas decisiones. Entonces, ahí es, ¿qué le estamos pidiendo a esa persona? Creo que recién mencionaba esta cosa de, por un lado, la sociedad es la que empuja a que sucedan ciertas cosas y el sistema alimentario te pone en un lugar, y esa misma sociedad es la que termina yendo con el lado, por otro le dice, está re mal todo lo que hiciste, ¿no? Entonces, estas son las estrategias, y yo voy a ir caminando por ellas y contándoles, y levantando algunas de las cosas que ustedes estuvieron conversando acá. En torno en la alimentación temprana, y acá estamos hablando de lo que es la alimentación, no solo luego del nacimiento, sino todo lo que implica en la gestación. En ese sentido, no está puesto acá, porque todavía no está publicado y todavía no salió de su proceso de diseño. En el programa de nutrición hemos estado trabajando en recomendaciones para la alimentación de mujer embarazada en etapa de lactancia, con un énfasis bien fuerte en sobrepeso, obesidad y lactancia para mantener una alimentación adecuada de esa madre para que se mantenga en forma más eficiente la lactancia. Estas recomendaciones se articularon con la guía de puerperio que se trabajó hace poco y las de anemia. Están todas como entrelazadas entre sí, están saliendo medianamente simultáneas, porque cuando estábamos más o menos cerrándolas, aparecieron las nuevas recomendaciones de anemia de la OMS, volvimos para atrás, acomodamos. Igual preferimos que fueran antes que esa cosa que sacaste la guía y a los 10 días te publican una cosa nueva. No, tuvimos suerte de que entraran. Entonces, bueno, estamos por publicar esas guías que en realidad demoraron bastante las nuestras porque tuvimos algunos nudos técnicos que logramos desenlazar, pero parados en este lugar, parados en el lugar que hablábamos de que la prevención del sobrepeso y obesidad empieza desde el vientre, empieza desde la alimentación materna, continúa acompañando la lactancia materna. Continúa, y acá tenemos la ordenanza 62/017, que es la norma nacional de lactancia materna, y esta norma acompaña y aplica el Código de Sucedáneos de la leche materna. Y entra en alguna de las cosas que salieron un poquito acá en forma medio lateral, que es la regulación de la publicidad. Acá estamos hablando de regulación vinculada a sucedáneos de leche materna, pero después vamos a ir hablando que existe publicidad y estrategias publicitarias en otras dimensiones. Luego tenemos la actividad física en la educación, hacer obligatorio, que es lo que, recordemos que estos son los postulados de la OMS y yo les voy contando cómo los vamos bajando a Uruguay. Hacer obligatoria la educación física, la educación primaria y secundaria, y nosotros tenemos una ley que la hace obligatoria, por lo menos, una vez a la semana. Y ahí entramos en otro tema, ¿tá? Acá está Patricia que se dedica a la temática específica, ahí entramos en otro tema de, ¿es suficiente? ¿Cuál es la calidad de esa actividad física? ¿Necesitamos más? ¿Qué sucede en esos recreos? ¿Por qué además está toda esta dimensión? Porque por otro lado, cuando entramos a entornos educativos, que creo que la tengo un poquito más adelante, los entornos educativos hablan nuevamente de lo que es actividad física, y acá aparece una estrategia que viene promocionando el Ministerio, que son las 7 prácticas de alimentación saludable y actividad física. ¿Por qué? Porque no estaría siendo suficiente una sola vez. ¿Tenemos una normativa? Sí. ¿Se cumple bastante? Ahí, no tendría datos muy claros, pero de lo que he estado conversando por ahí, pareciera que no es exactamente el mejor cumplimiento o el más estricto, y es suficiente, póngale que se cumple exacto. ¿Es suficiente eso? No. Tenemos que estar hablando de sedentarismo, tenemos que estar hablando de las pantallas. Entonces, a partir de eso tenemos que profundizar más y pensar que tenemos que buscar más estrategias que acompañen y que armen y estructuren el entorno de otra forma. Porque lo que sucede es que acá no estamos hablando de las decisiones individuales. Acá estamos hablando de los entornos que contribuyen o no a tener un estilo de vida saludable.
Después hablamos de la reformulación de alimentos para lactantes. En esto no he tenido avances desde la normativa. ¿Tá? Hacer obligatoria la limitación del sodio, que no tenemos una normativa específica, sí algunas cosas departamentales, lo que tiene que ver con quitar saleros y aderezos de las mesas. Eso es un decreto de la Junta Departamental. ¿Sí? Tenemos la regulación de ácidos grasos trans al 2%, y imponer políticas de reformulación de azúcar, que tampoco tenemos en este momento para reducir su ingesta. Si nosotros hablamos, y ahora vamos a entrar en un momento, hablamos específicamente de rotulado frontal, no es el objetivo, pero puede contribuir a la reformulación de alimentos. Cuando hablamos de la publicidad es un tema, a mí es un tema que me gusta mucho. Mi tesis de maestría fue publicidad en envases de alimentos dirigidos a niños. Pero es un tema que es difícil la discusión, porque hay mucha gente que no termina de comprender qué es lo que implica las estrategias publicitarias en la decisión de la toma del consumo de alimentos. Les cuesta interpretar que el último mensaje de la estrategia de los alimentos de una industria es el envase que tenés cuando estás delante del súper. Que lo que escuchaste todo el día, que lo escuchaste en una radio, que lo viste en TikTok, que lo viste en Instagram, que lo viste en tele, que viste una pantalla en un lugar y después fuiste y había una cartelera, todo eso va minando tu mente hasta el momento que vas a tomar la decisión de compra. Y en este sentido, a nivel país, no hemos tenido un gran avance. Sí tenemos la ley de medios, que tiene un componente que habla de regulación de publicidad. La ley de medios todavía no está en un nuevo proceso y no está reglamentada. Ese componente que habla de regulación de publicidad habla del Ministerio de Salud Pública, que todavía sigue en el texto, y ese componente podría abrir una puerta para regular algunas cosas, pero regular algunas cosas. Nos quedan otras en el camino. En los objetivos sanitarios del Ministerio de Salud Pública está puesta la temática de desarrollar una normativa para regular la publicidad, y estamos hablando de los Objetivos Sanitarios 2030 que se redactaron en este gobierno, que permite tener una línea de trabajo y canales claros de por dónde se puede ir avanzando. Las políticas fiscales, este es otro elemento: aumentar impuestos de bebidas azucaradas, incluidos todos los tipos de bebidas que contengan azúcares libres. En nuestro país es importante tener en cuenta que tenemos un IMESI a las bebidas azucaradas. Es más, en nuestro país hay un impuesto al agua, ¿sí? Que también es una política que tiene como su discusión, ¿sí? El impuesto de bebidas azucaradas en nuestro país no tiene un objetivo salubrista, tiene otro tipo de objetivo, y cuando fue creado, que fue hace muchos años, tenía otro espíritu. Entonces, los caminos y los tránsitos para poder rever esto son caminos lentos. Sabemos que la temática de impuestos es compleja, pero hemos estado avanzando y conversando. Pero volvemos a repetir que esto forma parte de algunos elementos que están en los objetivos sanitarios como políticas a futuro que se pueden ir profundizando. Después, compras y servicios públicos, aplicar normas y regulaciones sobre los alimentos que sirven o venden en escuelas y sus alrededores. Y en este sentido tenemos todo lo que es la ley 19.140. La ley 19.140 es una ley que se sancionó en el 2013, que ahora en el 2024 entró a regir la prohibición de venta de alimentos con octógonos en centros educativos. Esto quiere decir que los centros educativos de nuestro país no pueden vender alimentos con octógonos. Realmente fue algo que sucedió en este periodo de gobierno, es algo que realmente nos posiciona en lo que es la política pública y la modificación del entorno. Esto es claramente una modificación del entorno, porque en realidad cuando ese niño está en ese contexto y va a elegir una merienda, las opciones que tiene ese centro educativo dejan de ser opciones que tienen excesos para ser opciones saludables. Acá también en esa ley hay recomendaciones de cuáles son los alimentos que se deberían preparar, y desde el Ministerio adaptamos un manual de cantinas saludables que ya venía en administraciones pasadas, lo reversionamos y está disponible para que lo puedan utilizar en diferentes cantinas con referencias a las recetas adecuadas. ¿Esto es suficiente? Porque la pregunta era, ¿qué es lo que falta? Estamos monitoreando. Pero aunque estemos monitoreando y estemos hay otros elementos, porque a mí ya me han preguntado, pero ¿qué pasa con el que vende en la puerta?
¿No? Vieron que esto es como terminaste acá, lograste pelearte, llegaste hasta ahí y sí, pero no, te falta la otra mitad, que llegaste hasta acá, pero viste que ahí afuera hay otro montón de cosas que están pasando. Es verdad, hay otro montón de cosas que están pasando. Pero bueno, vamos poco a poco. En este momento se está haciendo, se está trabajando en esto, y la otra etapa es una etapa que no es menor, en otras partes del mundo ya la están trabajando, nosotros todavía no hemos empezado, estamos terminando de consolidar esta etapa, pero es una etapa que obviamente también ya nos han planteado en más de una ocasión que pensamos. El etiquetado de los alimentos habla de, a nivel OMS, declaración obligatoria a partir de las directrices del Códex. Uruguay tiene normativa desde hace muchísimos años, a partir de lo que es el Mercosur, y tenemos el rotulado frontal que está en vigencia y que se está monitoreando, que habla de los octógonos que marcan excesos de nutrientes que permiten identificar en forma eficaz aquellos alimentos que tienen exceso de nutrientes. Cuando hablamos de educación y concientización del público, se habla de campañas nacionales que se han realizado en otras ocasiones. En este periodo no se han realizado tanto, pero en periodos anteriores se han realizado varias campañas, muchas vinculadas a lo que es la guía alimentaria, y en ese sentido entramos a aquello que tiene que ver con cómo nos comunicamos y qué comunicamos desde la política pública. En este sentido avanzamos en lo que es la capacitación de los profesionales de la salud. Y hace relativamente poco, ahora menos de un mes, presentamos un curso, el cual David anduvo por ahí, un curso de guías alimentarias. Es corto, es conciso, pero lo que buscamos con ese curso es poder unificar los mensajes vinculados a la alimentación. Es específico para personal de salud, pero para todo el personal de salud, para todo aquel que esté en vinculación con usuarios. ¿Por qué decimos todos? Porque pueden también estar los administrativos auxiliares, porque todos tienen un mensaje, todos tienen algo para decir. De mi época en Centro de San Giordano, muchas veces algunas de las informaciones más importantes era lo que sucedía cuando estaba empezando al niño, esas conversaciones que los padres ya saben que no te lo dicen a vos, esas otras conversaciones que las lográs porque trabajás en equipo con el que está empezando, midiendo, con el que recibe, con el otro, esos otros comentarios que después son un insumo para abrir una nueva puerta. Entonces, este curso lo que tiene es un formato autoadministrado. Uno se inscribe por medio de la plataforma de EMPESA del Ministerio de Salud Pública. Son unas 5 horas en total. Transita todos los mensajes de la guía alimentaria, profundiza en rotulado frontal, porque cuando se publicó la guía, el rotulado frontal todavía no era una realidad, y tiene materiales complementarios para profundizar. ¿Por qué elegimos este mensaje? ¿Por qué nos focalizamos en trabajar en guías alimentarias? Porque necesitamos también apoyar al equipo de salud con herramientas. Porque muchas veces, como bien se dice, hay licenciados, otras veces no hay licenciados en nutrición. Y es el único licenciado en nutrición que puede hacer un aporte o un comentario en lo que refiere a alimentación saludable. Es necesario que todo el equipo de salud pueda acompañar, tener un mensaje. Eso que se entiende en el tratamiento de tabaco, corregime también. El mensaje breve, ¿sí? Ese comentario cortito, esa intervención pequeña. Porque muchas veces cuando esa intervención viene, no del licenciado en nutrición, que somos los reyes de la maldad y ya todo el mundo lo sabe, y tenés que ir al licenciado en nutrición, y nos operan, y salen corriendo por ahí, sino viene de otro, tiene otro impacto. Incluir las intervenciones del manejo de obesidad en plan de prestaciones de cobertura, el tratamiento y el abordaje nutricional y otros elementos, hay partes que están. Integrar los servicios de salud para la gestión de la obesidad, incluir la educación, el asesoramiento y el apoyo en relación con la actividad física como una intervención de todos los conjuntos de servicios. En este sentido, tenemos recientemente la nueva Guía de Actividad Física Nacional y el Manual de Prescripción de la Actividad Física como dos componentes que ha estado la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular vinculada a ambos, ¿sí? Y los traemos como elementos importantes de lo que es la actividad física. Volvemos al inicio de esto. ¿Con esto se soluciona? ¿Con la actividad física y la alimentación se soluciona? No. Con las políticas públicas contribuyen a mejorar un entorno. La búsqueda de la política pública es lograr que el entorno en el que se encuentra la población, que el sistema alimentario,
en los aspectos que trabaja esta línea de políticas públicas, facilite la decisión saludable. Cuando estamos hablando de esto implica hasta de los diseños de las ciudades y de los espacios de cómo trasladarse que favorezcan la actividad física en vez del traslado por otros medios. Esto no es algo que se vaya a solucionar rápidamente. Y lamentablemente, como vemos, los números nos están mostrando que no estamos siendo eficientes en lograr controlar. Y que nuestro objetivo es detener y no reducir. Pero bueno, esto no es una batalla en la que nos paremos en el lugar y decidamos estar vencidos, sino es algo que debemos ir buscando nuevas estrategias e ir logrando que estas diferentes estrategias se consoliden para, como les comentaba hace un ratito, pasar a la nueva. No es un camino que se termina, sino es un camino constante. Muchas gracias.